El director del Servicio Nacional del Consumidor, Lucas del Villar, lanzó una campaña de educación financiera enfocada en adultos mayores. Vamos de inmediato con los detalles junto a Dani Linares. Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un grupo etario que crece y crece, ya abarca el 19% del total de la población chilena. Los adultos mayores que también deben ser sujetos de educación financiera y no deben quedar atrás. De hecho, el 14% de ellos se encuentra en situación de morosidad, de endeudamiento moroso, es decir, con cuotas atrasadas, con un monto promedio del 1.400.000 pesos. Cifras que alarman en condiciones, por cierto, de los ingresos que reciben los adultos mayores, con pensiones bajísimas, pero con un nivel de endeudamiento bastante alto. Y es por eso que el CERNAC de alguna manera quiere acercar la educación financiera a los adultos mayores, que todo lo que hemos avanzado en tecnologizar la banca, en hacer más sencillos los trámites, que para algunos es muy bien recibido, para otros no signifique un problema y un alejamiento y un desconocimiento de la información. Por cierto, los adultos mayores muchas veces van quedando atrás por una brecha tecnológica, por una brecha también de idiomas, de siglas que se van sumando. Por ejemplo, muchos de ellos relacionan solamente CTC a la extinta compañía de teléfonos, pero en el caso financiero, CTC también podemos hablar del costo total de un crédito o también del CAE y así otras siglas que se van sumando al tema financiero, que ellos van quedando atrás, van generando dudas. Muchos de ellos no se acercan a preguntar ni siquiera a la institución ni tampoco al CERNAC. Sobre el 60% de ellos no reclama sus derechos porque no saben finalmente cuáles son los derechos que tienen como consumidores. Entender que todos somos consumidores iguales, independiente de la edad, es lo que quiere poder potenciar el CERNAC con estas charlas que se van a extender a lo largo de todo el país para acercar esta información en sencillo para los adultos mayores respecto al comportamiento en el ámbito financiero. Conversamos con ellos cuáles son sus principales problemas que se enfrentan al momento de acercarse a una institución y, por cierto, cuáles son las dudas más frecuentes. Revisemos sus declaraciones. Muy interesante. Bueno, los años a uno le han enseñado lo que significa un crédito. Siempre priorizando las cosas. Como uno tiene que aprender a cotizarlo. La intervención de la dama fue muy buena, muy didáctica. No me gustan los créditos, no tengo ni tarjeta de crédito ninguna. Excelente, porque cuando uno pide un crédito no tiene idea cómo hacerlo, cómo estudiarlo. Conocer sus derechos, saber defenderse ante ofertas que parecieran tentadoras por productos, por ejemplo, que quizás no son de tan necesidad, pero que muchas veces por el hecho de la oferta atractiva finalmente terminan contratando productos que finalmente tienen que pagar en cuotas, lo cual complica sin duda su situación financiera mes a mes. Conversamos también con el director del Servicio Nacional del Consumidor, que ve en esta posibilidad una oportunidad de poder acercar a los adultos mayores con mayor información directa y clara para evitar que estos se sobreendeudan, sobre todo considerando los bajos ingresos. Los adultos mayores concurren al CERNAC normalmente presencialmente. El 6% de ellos dice haber pasado por nuestra oficina, haber presentado sus reclamos, sus consultas, y uno de los aspectos que ellos reclaman es que los cobros no son claros y que hay cobros indebidos también en las cuentas. Es por eso que el CERNAC está realizando una campaña de educación financiera a nivel nacional. Estamos hablando de más de 10.500 adultos mayores que van a pasar por estas talleres, charlas. Vamos a entregarle también guías educativas en materia de educación financiera, y la idea principal es que ellos tengan claro que son consumidores de primera categoría, que tienen derechos, que tienen que ejercerlos de forma debida para poder tomar mejores decisiones de consumo. Conocimiento de sus derechos, del funcionamiento de la banca, instituciones financieras son los pilares fundamentales que se van a abarcar en estos talleres que se van a extender durante todo este año, lo que queda, por cierto, para poder abarcar a más de 10.000 adultos mayores. Y principal consejo que se les reitera en esta charla es preguntar, sobrepreguntar, si no entiende, volver a preguntar hasta que finalmente quede claro antes de firmar cualquier tipo de contrato, que finalmente sea un entendimiento entre ambos, quien ofrece el producto y quien lo está contratando, que manejen la misma información para evitar que después eso se transforme en un arma de doble filo y que ese crédito que finalmente era para salvar alguna situación se transforme en un problema por años y años con deudas impagas. Bien, pues, Dani Linares, importantes recomendaciones entonces. Muchísimas gracias. Buenas tardes.